Bueno, os presento a Mar Vegara. Bienvenida, Mar. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación para contarnos de los tóxicos en los primeros 1000 días de vida. Y os quiero presentar a la doctora Mar Vegara, que es médico, pediatra, es intensivista también. Ella ha hecho medicina integrativa, también ha hecho medicina ambiental y también ha hecho medicina funcional. Es una persona pues muy completa en todos los ámbitos. Me llegan muy buenas recomendaciones de ella, de muchas de las personas a las que yo atiendo, y tenía mucha ilusión porque participara en esta conferencia, porque sé que tiene cosas muy interesantes que contarnos. Muchísimas gracias por estar aquí, Mar. Muchas gracias a vosotros. Sí, efectivamente yo creo que tenemos que cambiar un poco la forma de ver la pediatría, ¿no? Y la pediatría integrativa, pues a mí me ha abierto un campo muy interesante, ¿no? Y dentro de este campo, pues he conocido lo que es la integración sensorial como una parte fundamental y con la que trabajamos todos los días. Y también he hecho medicina ambiental, como decía Maricruz, y creo que una de las grandes desventajas que tenemos hoy en día son los tóxicos que nos rodean, ¿no? Y bueno, se trata un poco de informar, nunca de agobiar. Y yo siempre que hablo de tóxicos y de un poco de todo lo que influye en el desarrollo de nuestros niños, digo que todo lo que sabemos es para bien, no para agobiarnos, ¿no? Porque precisamente el estrés es lo que no queremos en los padres, ¿no? Queremos unos padres tranquilos y confiados y que estén seguros para transmitir seguridad a nuestros niños, ¿no? Entonces, bueno, espero que esta charla no sirva para preocuparos, sino para ir dando pequeñitos pasos en lo que es la mejora de la programación de la salud de nuestros niños en estos primeros 1000 días de vida. Os voy a hablar de lo que supone los primeros 1000 días de vida, de la gran ventana de oportunidad que es para nuestros niños y cómo la podemos aprovechar lo mejor posible para lograr el máximo rendimiento de ellos, ¿no? Lo que es la programación de la salud es un término que no conocemos mucho. Por eso me ha parecido interesante empezar a daroslo a conocer antes de hablaros realmente de lo que son los tóxicos en el neurodesarrollo. No sé si vosotros tenéis la misma sensación que yo, ¿no? Yo llevo pues, más de 30 años de pediatra y lo que sí que he visto es que las patologías pediátricas están cambiando, ¿no? Y claro, cuando yo comentaba esto, cuando estaba en el centro de salud, me decían, yo siempre he trabajado con una población gitana, entonces he conocido como 3 generaciones y yo les decía, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué los gitanos, que eran una población sana, ahora de repente tienen tantas enfermedades autoinmunes, ¿no? Y entonces me decían, bueno, Mar, es la genética, es que se casan entre ellos. Digo, no, porque siempre se han casado entre ellos. ¿Qué es lo que está pasando, no? Y en este aspecto, la genética cambia poco, como luego veremos. Lo que sí que es muy importante es conocer ese concepto de qué es la epigenética y luego vamos también a conocer cómo los tóxicos afectan a la epigenética. Sabemos que las dermatitis atópicas se han triplicado en los últimos 30 años, que la alergia infantil se ha incrementado un 20%. Sabemos que la obesidad infantil ha crecido hasta un 10% en niños entre 2 y 17 años. Tenemos una auténtica pandemia de trastornos del desarrollo y esto lo sabemos. No es porque no los diagnosticásemos antes, porque la gente dice, no, bueno, es que antes no se diagnosticaban, ahora estamos pues un poquito más ojo a visor. Pero no es verdad, porque ya os digo, yo llevo 30 y tantos años de pediatra, me formé en la PAD, que veíamos muchos niños de todas partes y no sabíamos lo que era un autismo, no sabíamos lo que era un trastorno tan grande del desarrollo hasta que unos años después conocí a un niño americano cuando yo ya estaba trabajando en Montepríncipe, ¿no? Quiero decir que algo está cambiando y lo mismo con patologías tan serias como el cáncer infantil, ¿no? Entonces yo creo que es importante hacer una reflexión acerca de qué es lo que podemos nosotros pues de alguna forma cambiar, ¿no? En todo esto que está pasando. No es todo la genética, como decimos, porque la genética puede condicionarnos un 10 o un 20% de nuestra salud, hoy lo sabemos, ¿no? El 80% es lo que hacemos, es el esposoma, es lo que nos rodea, es todo lo que estamos, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, tanto a nivel interno como a nivel externo.
hoy decimos que el 80%. En principio es un concepto muy interesante. Cuando tratamos de hablar de prevención de las enfermedades, ¿no? Siempre decimos, bueno, vamos a mejorar la alimentación de nuestros niños para prevenir la obesidad o vamos a hacer que no tengan muchos tóxicos nuestros niños para que se desarrollen mejor. Pero se nos olvida que hay un periodo anterior a tenerlos en brazos, que es un periodo muy, muy importante, que es el periodo desde la concepción. Yo diría más, incluso desde 3 a 6 meses antes de la concepción ya deberíamos estar pensando que todo este periodo puede influir directamente en la salud de nuestros niños, ¿no? Este concepto del origen en el desarrollo de la salud y de la enfermedad es un concepto, como os digo, bastante reciente. No sé por qué. A ver. Ahora. Es un concepto bastante reciente que surgió a raíz de un estudio de un médico inglés que se llama Baker. Este médico vio que cuando las mamás pasaban hambre en el primer trimestre, los niños nacían con un peso normal, pero luego de mayores tenían más riesgo de obesidad y síndrome metabólico. Y también vio que cuando el hambre de las mamás era en el tercer trimestre, los niños nacían chiquititos y tenían además más riesgo también de obesidad y síndrome metabólico. Y entonces dijo, pero ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué está pasando, no? Y entonces surgió la teoría, en principio, del fenotipo ahorrador, ¿no? Es como si el útero fuese una cajita de previsión meteorológica y entonces nuestro niño decía, uy, no tengo comida, voy a programar mi metabolismo para ahorrar, para que cuando tenga poca comida, pues yo pueda sobrevivir, ¿no? ¿Qué pasaba si luego cuando nacía y tenía comida suficiente, su metabolismo estaba mal programado, estaba programado para ahorrar, con lo cual iba a tener más riesgo de ahorrar, de formar grasa y de convertirse pues, en un adulto obeso o tener más riesgo de síndrome metabólico, ¿no? Y entonces se empezó a ver cómo la nutrición de la madre era fundamental para programar la salud del bebé. No solo que los efectos inmediatos que ya se conocían de cómo pues una mala salud y una mala nutrición de la madre durante el embarazo podían hacer que tuviesen más mortalidad nuestros niños o que fuesen más prematuros, sino que había también una programación a largo plazo, ¿no? Y bueno, este es el término de programación, como lo que pasa en los primeros momentos de nuestro desarrollo, como el ambiente que tenemos en los primeros momentos de nuestro desarrollo es capaz de modificar la estructura y función de nuestras células y de nuestros órganos para hacer que nuestra salud futura sea buena o sea mala, ¿no? Y esto es muy importante, porque no siempre el ambiente tiene tanta capacidad de modificarnos, ¿no? Y hay unos periodos de máxima plasticidad, que somos como la plastilina, más blanditos, que es más fácil modificarnos en función del ambiente para bien y para mal, porque nos podemos programar de forma positiva o de forma negativa dependiendo de los factores que tengamos alrededor. Y este periodo de máxima plasticidad se vio que eran los primeros 1000 días de vida, que se incluyen aquí pues todos los días del embarazo más los 2 primeros años de vida. Ya digo que yo incluiría también como de los 3 a 6 primeros meses donde ya empezamos a pensar en quedarnos embarazadas. Y ya tenemos muchas mamás que vienen y dicen, oye, que me quiero quedar embarazada. Y nosotros les decimos, cuidado, danos 3 a 6 meses para ver cómo está tu microbiota, cómo están tus tóxicos, para nutrirte un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, los primeros 1000 días de vida en principio es esto, es el embarazo y los 2 primeros años de vida. Y es un periodo de máxima plasticidad, donde el ambiente va a influir máximamente en nuestros genes, en la expresión de nuestros genes, en el desarrollo de nuestros órganos y a la larga pues en nuestra salud futura. Es donde más podemos hacer la prevención primaria de todas nuestras enfermedades y conseguir nuestra máxima salud. Hay un periodo también de máxima plasticidad en el embarazo, es un periodo también muy vulnerable para las madres y también durante la lactancia, que esta veces se nos olvida. Son periodos donde el ambiente va a cambiar mucho, toda la expresión también de nuestros genes, ¿no?
Entonces, bueno, sabemos muchas cosas hoy, ¿no? Hemos aprendido muchas cosas a nivel de cómo modificar la nutrición en estos primeros años y en el embarazo. Sabemos, por ejemplo, cómo la lactancia materna, un mes de lactancia materna es capaz de disminuir un 4% el riesgo de obesidad de nuestros niños. Sabemos que cuando un niño nace chiquitito no nos tenemos que empeñar en nutrirlo de forma muy rápida, porque si hacemos eso, como tiene un fenotipo ahorrador, podemos hacer que tenga más riesgo de obesidad y síndrome metabólico. Sabemos que las grasas no son las malas de la película, la importancia de las grasas buenas durante el embarazo, como son los omega 3, para que nuestros niños tengan un perfil antiinflamatorio. Todos sabemos la importancia de no tener inflamación y cómo los trastornos del desarrollo se relacionan con una neuroinflamación, ¿no? Sabemos que las proteínas, que eran las buenas de la película, no son tan buenas y que quizá un exceso de proteínas, como es la lactancia artificial, pues hace también que tengamos más riesgo de obesidad, ¿no? Y bueno, hemos aprendido que también los micronutrientes son muy importantes. Daros cuenta que un 30% de niños en Europa tienen lo que llamamos hambre oculta. Esto es muy importante. Y también las mujeres embarazadas. Es muy frecuente que tengan hambre oculta. Hambre oculta es que tenemos un buen estado de nutrición, pero con carencia de micronutrientes y de vitaminas. Y un 30% en Europa es mucho, ¿no? Y como, por ejemplo, una mamá con déficit de hierro va a condicionar que la neurogénesis, la formación de las neuronas de nuestros niños no sea la adecuada y que tengan una menor capacidad cognitiva, incluso en el futuro, ¿no? También, por ejemplo, como el déficit de magnesio, de zinc o de cromo van a hacer que tengamos más resistencia a la insulina en nuestras madres, que también esto se relaciona con el síndrome metabólico en los niños, ¿no? Pero bueno, ¿y esto cómo lo hace el ambiente? ¿Cómo es capaz de modificar el ambiente toda nuestra salud futura, ¿no? Esto es la epigenética, ¿no? Lo vais a entender porque ya sabéis que tenemos pues, las hormigas, que todas son iguales, pero a una le damos de comer diferente y se convierte en la hormiga reina, ¿no? Es como el ambiente es capaz de, con los mismos genes, de modificar nuestro fenotipo, nuestra forma de ser, ¿no? La epigenética es, las modificaciones epigenéticas son modificaciones que hacen que se expresen o no se expresen nuestro material genético. Nuestro material genético no cambia, pero lo podemos expresar o no, podemos cambiar su expresión en función del ambiente. Esto es muy importante, ¿no? Yo siempre digo, bueno, ¿y por qué damos ácido fólico en el embarazo? Porque dicen, bueno, es que se relaciona pues, con menos defectos del tubo neural, con menos defectos de la fisura palatina y otros, ¿no? Pero ¿por qué, no? Porque ¿qué es lo que hace el ácido fólico? Bueno, pues el ácido fólico en general lo que hace es esconder genes malos, ¿no? El ácido fólico lo usamos para metilar, que es una de las formas de hacer modificaciones epigenéticas, ¿no? Y bueno, se han descrito cambios epigenéticos en relación con la nutrición, que fueron esos primeros pasos en lo que es el conocer la programación nutricional, pero hoy sabemos que hay otros muchos factores que intervienen a nivel de la programación, como pueden ser, por ejemplo, los tóxicos, de los que luego vamos a hablar, o también la microbiota, es muy importante en la programación de nuestra salud futura, o también cosas como el estrés, que nunca lo hubiésemos pensado. Sabemos que el estrés también es un factor muy importante de programación y aquí pues está toda la teoría del apego. Sabemos que la seguridad, el no tener estrés, el tener un parasimpático activado es necesario para que haya una buena programación, sobre todo entre otros órganos a nivel del sistema nervioso, ¿no? Para que lo entendáis, hay distintos mecanismos epigenéticos. Uno de ellos, el más importante quizá, es la metilación del ADN o metilación de las histonas, que son unas proteínas alrededor de las cuales está nuestro material genético enrollado. También tenemos unos microRNAs, son RNAs que no se transcriben en proteínas, sino que están ahí como para regular la expresión de los genes, ¿no? Y también tenemos otro mecanismo que es muy importante para nuestra salud futura, que no es tanto una modificación epigenética, sino es la longitud de los telómeros, que son como los extremos de nuestros cromosomas, son como los extremos de los cordones de los zapatos que protegen nuestro material genético y conforme se van acortando llega un momento en que son tan cortitos que ya la célula no se puede dividir más y se muere. Y el estilo de vida durante el embarazo
es también capaz de modificar la longitud de nuestros telómeros y por tanto podemos nacer con unos telómeros más largos o menos largos y eso nos va a condicionar el que nuestras células vivan más o menos años, ¿no? Esto es muy, muy importante, ¿no? Como os decía, vamos a programar nuestra salud, pero no solo nuestra salud, sino podemos programar la salud de 3 generaciones, porque si estos cambios en la expresión de los genes ocurren en las células germinales, no vamos a programar solo nuestra salud, sino también las de las 3 generaciones siguientes. Y esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo cuando hablamos de obesidad, siempre decimos que tenemos mucha obesidad infantil porque los niños comen mal, porque los niños pues, están siempre sentados delante de las tablets, ¿no? Pero hoy sabemos que si una mamá se expone a insecticidas, puede hacer que nuestros niños y las 3 generaciones siguientes a la mamá tengan más obesidad. ¿Por qué? Porque sabemos que determinados insecticidas son capaces de producir cambios epigenéticos en la expresión de distintos genes que están relacionados con el síndrome metabólico y con la obesidad, ¿no? En principio, me parece interesante hablaros de la metilación porque es un término que cuando hablamos también de trastornos del desarrollo es muy importante. De hecho, cuando empezamos a estudiar lo que es el tratamiento bionutricional de los trastornos del desarrollo, se empezó a estudiar en el año 95 con el grupo DAN, se vio que había casi 300 alteraciones metabólicas en los niños con trastornos del desarrollo y se vio que la metilación era el centro de estas alteraciones, ¿no? Metilar es muy, muy importante. Metilar es esconder genes malos. Es como si nuestro material genético fuese un muelle y cuando el muelle está extendido lo podemos traducir en proteínas, que son las que actúan, pero cuando está plegado, plegado es metilado, en general pues no lo vamos a poder transcribir en una proteína. Esto lo usa nuestro organismo para esconder genes que no le interesan, como por ejemplo los prooncogenes, ¿no? Conforme vamos creciendo tenemos menos metilación y es más fácil pues, que aparezcan cánceres, ¿no? La metilación es también pues, una de las causas, como os decía, por las que nos dan ácido fólico, porque la metilación interviene el ácido fólico donando grupos carbono. También es muy importante para otras muchas cosas, ¿eh? La metilación es el centro, como os decía, de nuestro metabolismo. La metilación es muy importante para detoxificar, es muy importante para reparar ADN, para reparar proteínas, para tener pues el principal antioxidante, que es el glutatión, también para tener neurotransmisores buenos como el GABA o como por ejemplo la serotonina, que la serotonina si metilamos poquito se va a recaptar, o para tener dopamina. Es muy importante para no tener neurotransmisores malos en exceso como son las catecolaminas o el glutamato. Y también es muy, muy importante para producir energía, la carnosina, ¿no? Es el ciclo central de nuestro metabolismo y bueno, yo os cuento todo esto, aunque aquí en este caso lo que nos estamos refiriendo a la metilación es como una modificación epigenética, pero os lo cuento porque es un término con el que tenemos que estar familiarizados cuando hablamos de trastornos del desarrollo. Pues bueno, hoy sabemos que la metilación tiene que ser precisa porque, por ejemplo, también un exceso de metilación está relacionado, por ejemplo, con el síndrome del X frágil, ¿no? Que es una de las alteraciones que se encuentran en el X frágil, que como sabéis es una de los síndromes que vamos a descartar cuando haya trastornos del espectro autista. También se ha relacionado, por ejemplo, con más alergia. O sea, esto tiene que ser un mecanismo perfectamente regulado, como de hecho lo es, ¿no? Sabemos que cuando se unen el óvulo y el espermatozoide se produce una apertura total del material genético porque se produce una desmetilación, se queda todo como al aire, como para que todo sea disponible para poderse de nuevo organizar, ¿no? O sea, mirad la importancia que tiene este aspecto, ¿no? Que es la metilación. Y como os digo, el ciclo de la metilación depende de vitaminas que todos creemos que las tenemos bien, pero como os decía, un 30% de la población en Europa no lo tiene bien, ¿no? Y depende de colina, depende de la vitamina B9, el ácido fólico, de la B12. Pero, por eso es muy, muy importante el estado nutricional de nuestras madres, ¿no? Y el estado nutricional de nuestros niños, porque no todos vamos a necesitar la misma cantidad de estas vitaminas para poder hacer la metilación correctamente. Algunos, como luego veremos, por sus factores individuales, vamos a necesitar muchísima cantidad de estas vitaminas y las vamos a tener que suplementar. Son 1000
días muy importantes para lograr un buen desarrollo neurológico. Es increíble la cantidad de cosas que pasan en estos primeros 2 años de vida, cómo puede nuestro cerebro crecer tanto, ¿no? Si no, no podríamos nacer porque no cabríamos si tuviésemos que nacer ya con un cerebro formado, ¿no? Se aprenden un montón de cosas y necesitamos muchísima energía, muchísimas calorías para el cerebro en estos 2 primeros años de vida. Necesitamos una nutrición perfecta con sus ácidos grasos poliinsaturados, su colina, su yodo, que estas cosas muchas veces nos faltan, de verdad, cuando las medimos, ¿no? También el desarrollo inmunológico va a ser muy importante en estos 2 primeros años de vida. Como vuelvo a repetir, sabemos que en los trastornos del desarrollo existe una neuroinflamación, ¿no? Y en estos 2 primeros años de vida es cuando nuestro sistema inmune se va a ir equilibrando, se va a ir entrenando, cuando vamos a ir desarrollando la microbiota, que como sabéis va a ser muy importante, ya directamente ella influye en la programación nutricional y en la programación de nuestra salud, pero también vamos a tener pues como un buen desarrollo de la microbiota que va a hacer una huella correcta en estos 2 primeros años de vida, ¿no? Y va a ser también fundamental pues, tener una alimentación pues, rica en todo lo que necesita el sistema inmune, ¿no? Y el tercer aspecto, que es el más importante, yo creo que es la capacidad que tienen estos primeros 1000 días de vida de programarnos, ¿no? Y como os digo, en principio, pues se pensó que la programación se debía solo centrar en la nutrición, pero hoy sabemos que el estrés materno es muy importante. Bueno, luego diré que, claro, cuando hablamos de todas estas cosas, muchas veces las madres tienen mucho sentimiento de culpa, ¿no? Porque parece que son las culpables de todo. Mi microbiota no ha sido la buena, he tenido estrés en el embarazo. Pero bueno, yo siempre les digo que les hemos dado la vida y eso es lo mejor del mundo. Y que seguramente si estas cosas que han, entre comillas, fallado, fallasten en nuestra amiga, no le diríamos a nuestra amiga que es culpable de nada, ¿no? Entonces, es muy importante, estas son cosas que hay que conocer, porque luego pues, podemos poner remedio, ¿no? Para que nos sintamos culpables, ¿no? Pero bueno, también es verdad que aquí tenemos que luchar para que haya un buen apoyo para los padres y en concreto para las madres durante el embarazo, ¿no? Porque el estrés materno, ahora que las mujeres queremos hacer todo y tenemos que hacer todo, ser superwoman, tenemos que tener un embarazo y seguir trabajando y ser las mejores y estar guapísimas y hacer todo bien, ¿no? Pues muchas veces tenemos mucho estrés y esto es capaz de metilar determinados genes que van a hacer que nuestros niños tengan más riesgo en la etapa adulta de sufrir depresión y ansiedad. Y también cuando tenemos mucho estrés materno, tenemos muchas catecolaminas, es como si nuestro bebé pensase, uff, voy a necesitar muchos receptores para las catecolaminas, entonces voy a tener ya más catecolaminas, voy a tener más dificultad para controlar el estrés, ¿no? Pero bueno, todo no está perdido porque se vio que si los ratones cuidaban bien a sus crías, eran capaces de que sus crías tuviesen más resiliencia, más resistencia al estrés. A diferencia de si cuando nacían los ratoncitos separaban a las mamás de los ratoncitos, estos tenían muchísimo estrés, ¿no? De aquí la importancia del apego otra vez, ¿no? De dar seguridad a nuestros niños, ¿no? De lo importante que es tener unos padres seguros para dar seguridad, ¿no? Esa cara agradable, esa voz prosódica, eso va a ser fundamental para que nuestros niños se puedan desarrollar bien, ¿no? Esto no son conjeturas, no sabemos exactamente cómo determinados factores nutricionales son capaces de cambiar determinados genes, incluso el mecanismo por el que lo hacen. Por ejemplo, sabemos que la hiperglucemia materna, mediante la metilación de histonas, es capaz de hacer que se expresen genes que van a hacer que tengamos más riesgo de síndrome metabólico. O como a nivel de micronutrientes, pues la colina hace que se expresen genes que hacen que el desarrollo cerebral sea mayor. También a nivel de la alimentación, como la leche materna programa la expresión de interleuquinas, de palabras antiinflamatorias, ¿no? O como, por ejemplo, pues determinados bichitos, determinados microbios, ¿no? Nuestros, que son los que llamamos probióticos, como son los lactófilos o los bifidobacterias, son capaces de modular la expresión de genes y hacer también que nuestros niños tengan menos tendencia a la inflamación o más tendencia a la inflamación si, por ejemplo, tenemos un cociente entre firmicutes y bacteroidetes que es muy alto, ¿no? Esto lo sabemos. Como veis aquí, hay muchos estudios, se sabe dónde actúan. Y hoy sabemos que la microbiota es muy importante, como os decía.
Sabemos que es un auténtico órgano y que también está muy perjudicada por la vida moderna, ¿no? Porque todos los tóxicos, todos los insecticidas, pues hacen que no sea la más adecuada, ¿no? Sabemos que hay un eje intestino-cerebro muy importante y sabemos que muchas veces lo que nosotros hacemos no depende de nosotros, sino depende de nuestros bichitos, como decía el psiquiatra Aizpiri en una charla, ¿no? Ustedes se creen que han venido aquí por su pie, pero luego cuando se vayan sabrán que han venido aquí porque sus bichitos han querido que ustedes vengan, ¿no? Pues esto nos pasa. O sea, nuestros bichitos producen GABA, como por ejemplo el Rhamnosus, o producen serotonina, como las bifidobacterias, el Bifidobacterium infantis. Y hay algunos que son bichitos malos, no tan malos, en realidad les dejamos crecer nosotros, porque en medicina funcional el terreno es lo importante, los bichitos buenos viven en un terreno bueno. Si el terreno no es bueno, nuestro organismo les deja crecer a los que llamamos malos. ¿Para qué? ¿No? Para intentar limpiar ese terreno con sus proteínas, con sus proteasas, y para que luego puedan vivir los buenos. Pero claro, mientras producen sustancias que son inflamatorias, como pueden ser por las aminas, la histamina, la cadaverina, que también son neurotransmisores excitadores, ¿no? Esto es muy, muy importante, porque también tenemos que cuidar la microbiota de la mamá y de nuestros niños en los primeros años de vida. Sabemos que probablemente la microbiota de la madre no atraviesa la placenta, pero sí produce un montón de sustancias buenas que son capaces de hacer también programación, como el ácido butírico. Y sabemos la importancia del tipo de parto, como si nacemos por un parto vaginal y nuestra mamá no ha recibido antibióticos, vamos a coger a los lactófilos, que son bichitos buenos, que van a ser el primer escalón de una buena colonización. Y en cambio, cuando nacemos por cesárea, pues lo tenemos un poquito más difícil. Como la lactancia materna, la alimentación en los primeros años, va a ir modificando nuestra microbiota, haciendo una huella digital buena o una huella digital mala, que luego nos va a costar más cambiar, ¿no? Ya a partir de los 5 años, ¿no? Bueno, en principio hay muchos estudios, ¿no? De cómo la cesárea se relaciona con el asma, la alergia y también con alteraciones del neurodesarrollo, y esto está vinculado a la microbiota. No quiere decir que tenemos que pasar por una cesárea, pues ya esté todo perdido. No, simplemente conocer cuál es un poco lo que condiciona y pues ponerle remedio, que es lo que antes os contaba, ¿no? Podemos ponerle remedio. Si un niño viene y ha nacido por cesárea, pues ya vamos a empezar a trabajar ese primer escalón que no ha sido el correcto y vamos a conseguir pues reanudar el buen proyecto de microbiota, ¿no? En este niño. Bueno, sabemos que, bueno, como os decía, que los tóxicos también tienen mucho que decir en esta programación y quizás son los más desconocidos, ¿no? Porque ahora ya hablamos mucho de microbiota, de alimentación, incluso también pues casi todos conocemos la noción del apego, de cómo hay que dar seguridad a nuestros niños, ¿no? Por eso los pediatras no nos llevamos a los niños, por eso, ¿no?, en la UI les dejamos a los papás que estén con los niños, ¿no? Pero los tóxicos se nos olvidan y cuando viene una mamá embarazada y le decimos, uy, ¿pero qué te estás poniendo en la piel? Bueno, pues a lo mejor no hemos reparado en lo que nos estamos poniendo en la piel o en lo que tenemos alrededor, esos ambientadores, esas velas de olor, ¿no? Todas estas cosas que en realidad son disruptores endocrinos y que sí que van a afectar mucho al desarrollo de nuestros bebés, ¿no? Sabemos que en los tóxicos hay grandes problemas, ¿no? Incluso a nivel de legislación, no todo lo que está permitido es bueno, y menos en los niños, y menos en el desarrollo, y menos en el neurodesarrollo. Daros cuenta que tenemos más de 100.000 sustancias químicas que nos rodean, de las cuales no conocemos nada del potencial neurotóxico y conocemos todavía menos del potencial neurotóxico en el neurodesarrollo. Y si ya nos ponemos a pensar en todo lo que es la actividad a nivel de la programación, todo lo que es el efecto epigenético de los tóxicos, pues conocemos mucho menos, muy, muy, muy poquito, ¿no? Pero si a mí me preguntan qué es lo que ha cambiado mucho en los últimos 30 años con respecto a la pandemia del desarrollo, yo sí que os diría que los tóxicos. Y dentro de ellos, un tóxico que muchas veces se nos olvida, que son las radiaciones, los wifis, los móviles. Hace 30 años yo estuve en una feria y nos enseñaban pues, cómo íbamos a poder mandar un correo por el ordenador. No teníamos ordenadores en esos hace 30 y tantos años. Y nos enseñaban cómo con un móvil íbamos a poder comunicarnos o cómo íbamos a poder subir o bajar una persiana con un móvil, abrir una puerta y decíamos, no, esto no lo vamos a ver nosotros, esto es como ciencia ficción, ¿no? Y ahora, pues, ¿qué pasa? Que estamos todos rodeados de radiaciones, ¿no?
Y bueno, y todas estas cosas, los wifis y los móviles, utilizan una frecuencia muy parecida a lo que utilizan las células de nuestro cerebro. Se sabe, no es una conjetura, que por ejemplo, pues meten calcio en nuestras células, los móviles. Y bueno, también tenemos un mecanismo de compensación que es la melatonina, ¿no? Pues la importancia del sueño en los niños, que también es capaz de sacar ese calcio, ¿no? No todo está perdido. Pero bueno, es muy importante que en los tóxicos no existe el principio de precaución. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que antes de sacar un tóxico no se hacen pruebas. No, es muy complicado. También pensar que es muy complicado porque además no solo influye el tóxico, sino en quién, cuándo, cómo y con qué combinado, lo que llamamos los cócteles. Entonces, normalmente con los tóxicos lo que se hace es que se saca al mercado y luego si se ve que es malo, pues se retira, ¿no? Y se saca otro que no sabemos si va a ser malo hasta que se demuestra que es malo y entonces lo volvemos a quitar, ¿no? Esto es muy, muy importante que lo entendamos, ¿no? La legislación pues aquí no nos protege, en parte es muy difícil que nos pueda proteger, ¿no? Hay aquí un ejemplo que es una enfermedad a primeros del siglo que se llamaba acrodinia. La acrodinia eran unos niños que nacían sanos y que a partir de los 6 meses pues empezaban a enfermar, empezaban a tener erupciones en la piel, se les inflamaban las articulaciones, empezaban con una gran hipotonía y decían que era una enfermedad idiopática. Nadie sabía por qué se producía, hasta que a alguien se le ocurrió pensar que esto se parecía a una intoxicación por mercurio y en realidad era una intoxicación por mercurio provocada por lo que llamábamos polvo de dientes, polvo de gusanos, que era mercurio que se vendía libremente en las farmacias para las molestias de los dientes o para los parásitos, ¿no? Y esto es un ejemplo de cómo muchas veces cuando ponemos esta palabra idiopático, pues tenemos un poco que pensar lo que estamos haciendo, ¿no? Hoy sabemos que efectivamente los tóxicos influyen en esto que os decía yo, que es el cambio de las patologías pediátricas. Sabemos que los tóxicos influyen mucho en la obesidad, en la epidemia de obesidad que tenemos. De hecho, tenemos un estudio español donde con inteligencia artificial se está intentando ver cuáles son los factores que están influyendo en la obesidad, ¿no? También lo mismo en el asma, en las alergias, en el cáncer también conocemos muchísimas cosas acerca de cómo los tóxicos son capaces de producir, por ejemplo, leucemias y también en los trastornos del desarrollo. Sabemos ya mucho acerca de los tóxicos y los trastornos del desarrollo, ¿no? Hay muchos proyectos pues, a nivel internacional, como algunos proyectos como el proyecto TREN, donde se trata de ver qué tóxicos son los que más están influyendo en las alteraciones del neurodesarrollo, ¿no? Y poquito a poco pues vamos a ir conociendo, porque es muy importante dirigirse a esos tóxicos que influyen en el neurodesarrollo para intentar pues, prohibirlos, intentar proteger a nuestros niños, ¿no? Sabemos que una manzana, una lechuga puede tener hasta 20 pesticidas. El problema de los tóxicos es que cuando hablamos de tóxicos, nuestro hogar es lo que está más intoxicado, ¿no? Siempre pensamos en los tóxicos ambientales, en la contaminación industrial, pero ¿qué nos pasa, ¿no? Que en nuestra casa el polvo que tenemos es polvo tóxico. Estamos rodeados de miles de productos químicos, miles de productos que tienen olor, que además con la nanotecnología pues son capaces de entrar en nuestra célula. Son productos liposolubles, productos que además pues cada vez van sumándose unos a otros, pues todos los que son los compuestos orgánicos volátiles de nuestros muebles, los retardantes de llamas, que son compuestos bromados que compiten con el yodo. Es una cosa que no debe asustarnos, sino que debemos ponernos poquito a poco medallas cada vez que consigamos eliminar pues, unos cuantos tóxicos de nuestro hogar. Y la verdad es que no es difícil, supone un gran ahorro económico. Además, cuando vamos quitando tóxicos de casa, porque con un poquito de vinagre y bicarbonato y con, si acaso, un poquito de alcohol, podemos pues, hacer muchísimas cosas, ¿no? Es muy interesante empezar poquito a poco a hacer una labor de investigación y ver cómo podemos ir mejorando la salud de nuestra casa, ¿no? Muy importante ventilar, tenemos plantas que nos pueden ayudar a absorber tóxicos, pero ya digo, este es un libro que lo podéis descargar, que se llama Hogar sin Tóxicos y es muy, muy interesante. Cuando vienen los padres a nuestra consulta siempre decimos, bueno, lo primero vamos a empezar a conocer este libro, ¿no? Los tóxicos, además, tienen una propiedad que la mayoría de ellos son solubles en grasa, pero también son bioacumulables.
Quiere decir que cuando, por ejemplo, han prohibido el DDT, que es un órgano clorado, un insecticida, ya lleva tiempo prohibido, pues sus metabolitos todavía se siguen encontrando 30 años después en la orina de nuestros niños, ¿no? Todo lo que pasa al aire, pasa al agua, del agua a los peces, y de los peces y de la hierba, pues el resto de los mamíferos, y nosotros somos como el final de la cadena alimenticia, nos comemos todas las cosas que están contaminadas y concentradas, ¿no? Y bueno, es verdad que hay pues, diferentes factores que influyen en todo lo que es la toxicidad, ¿no? Y uno de ellos que tenemos que tener en cuenta es que no todos tenemos la misma capacidad para detoxificar a los tóxicos, ¿no? Por eso tenemos gente con sensibilidad química, gente que les afecta muchísimo a los tóxicos, no es que estén locos, sino es que tienen muy mala detoxificación, y gente pues que no detoxifica mal y que puede estar viviendo pues en realidad con tóxicos hasta que ese baúl grande que le han dado pues se satura y también pues van a empezar a afectarles, ¿no? El problema que tenemos con los tóxicos es que cuando yo fumo todos los días no toso. ¿Por qué? Porque mi organismo se cansa de avisarme, ¿no? Es como cuando dejo de toser, vuelvo a toser. O sea, cuando dejo de toser porque ya llevo mucho tiempo fumando, de pronto dejo de fumar, y cuando empiezo otra vez a fumar toso, ¿no? ¿Lo entendéis? Cuando viene una mamá a la consulta, yo le digo, a partir de ahora estás embarazada, las colonias llevan taflenos, los taflenos son disruptores endocrinos y vamos a intentar no usarlas. Entonces viene la mamá y vuelve al mes y me dice, mal, estoy fatal. No sé por qué te he hecho caso, porque ahora me subo en el ascensor y resulta que la colonia de la vecina me empieza a marear y me encuentro fatal, ¿no? Y esto es una de las cosas por las que muchas veces no nos damos cuenta que estamos rodeados de tóxicos, porque nos acostumbramos, nuestro organismo deja de avisarnos. Esto es muy, muy importante. Cuando retiráis tóxicos os vais dando cuenta que entonces sí os molestan, ¿no? Que entonces sí que ya nuestro sistema inmune nos está diciendo cuidado, ¿no? Bueno, y en los niños no hay un nivel seguro de tóxicos, no lo conocemos. Primero son más sensibles a los tóxicos porque tienen pues, más superficie corporal. Los tóxicos pues, van a entrar a través de la piel, de la vía respiratoria, a través de la vía digestiva. Los niños no saben qué hacer con ellos, no lo saben detoxificar bien, tienen más cantidad de agua, con lo cual pues, también se van a poder pues, acumular más cantidad de tóxicos. Es un metabolismo más rápido, también van a estar incorporando a los tóxicos a nuestras membranas, que no van a dejar de funcionar bien, no disciernen y sobre todo una cosa muy importante, que tienen más años de vida por delante para acumular tóxicos, ¿no? Y esto es muy importante. No todos tenemos el mismo hígado, y el hígado tiene funciones muy importantes a nivel cerebral. Hablamos del eje intestino-cerebro, pero también tenemos un eje hígado-intestino-cerebro, ¿no? La placenta no es una barrera efectiva, esto también es una cosa que tenemos que saber. Y el embarazo es una oportunidad estupenda para desembarazarse de tóxicos. Cuando una mamá tiene tóxicos, como en el embarazo se moviliza todo, la concentración de tóxicos en la leche materna, la concentración de tóxicos en el cordón, muchas veces es mucho mayor que en la sangre materna. Esto no quiere decir que no debemos de mamar, pero es muy importante que si tenemos una mamá que está limpia antes del embarazo, pues va a ser mejor, ¿no? El desarrollo neurológico es muy complejo, muy complejo. Empieza antes de saber muchas veces que estamos embarazadas. De hecho, cuando muchas veces nos enteramos que estamos embarazadas y a partir de la octava semana ya la mayoría de los órganos están formados. Por eso os decía que es muy importante pues, planear el embarazo, incluso si tenemos posibilidad, pues limpiarnos de tóxicos antes del embarazo. Y bueno, hay fases que una sigue a la otra, con lo cual cuando hay una alteración en una de las fases, pues las de atrás también se van a ir alterando. Cuando vemos cómo se desarrolla el cerebro, lo asombroso es que se desarrolle bien. Es muy, muy complejo, está todo muy, muy estructurado, ¿no? Pues imaginaros ya la velocidad a los 4 meses de formación de células, que se forman 250.000 células por minuto, que parece una cifra que parece como increíble, ¿no? Y luego las neuronas migran, tienen que moverse, tienen que diferenciarse. Para eso necesitan un ambiente donde no haya inflamación. Es muy importante que no solo tenemos que tener en cuenta las neuronas, sino las células de la glía. Las células de la glía son las que nutren a las neuronas, las que hacen caminitos para que se forme la plasticidad, y también son las que forman parte del sistema inmune innato. Con lo cual, claro, si las tengo enfadadas peleándose con inflamación, no van a estar haciendo caminitos. Por eso es tan importante no tener inflamación. Y por eso sabemos también que inflamación materna durante el embarazo es inflamación de los niños, ¿no? Es muy, muy, muy importante
que no tengamos inflamación para tener un buen desarrollo cerebral, ¿no? Bueno, cuando nacemos, al año de vida tenemos casi el doble de las conexiones del adulto. Y eso es todavía más complejo porque va a haber una poda en función de las experiencias que vamos teniendo y de la inflamación que vamos teniendo. Y durante los 2 primeros años de vida va a haber la mielinización. Necesitamos muchos nutrientes, muchas grasas. La importancia de las grasas en la nutrición de los niños es algo que yo no paro de repetir, ¿no? Necesitamos un 40% de grasas en la alimentación de los niños. Si no, nuestras neuronas no van a tener la suficiente comida, ¿no? Y bueno, aquí es donde sí que es muy importante ver qué pasa con los tóxicos en el desarrollo, ¿no? Porque os decía que se acumulan, que muchas veces se unen unos a otros, que solo se hacen estudios en adultos, que no sabemos qué pasa con los niños en el periodo de desarrollo, en esa programación, ¿no? Sabemos que hay muchísimos neurotóxicos, que la lista pues, es muy, muy grande. Sabemos muy poquito, menos de un 10%, sabemos de lo que pasa cuando hablamos de neurotóxicos en los efectos en lo que es el neurodesarrollo. No sabemos nada, ¿no? Tenemos muy poquitos tóxicos estudiados en el neurodesarrollo, ¿no? Pero, como os decía, hoy en día hay ya hay toda una línea de investigación en lo que se llama epigenética en los químicos ambientales, ¿no? Y sabemos que, como os decía, no es una conjetura, que determinados químicos, sabemos cómo modifican epigenéticamente la expresión de genes tan importantes para el desarrollo cerebral, como por ejemplo pues el gen de la expresión de la proteína P56 o de la PE53, que sabemos que son fundamentales para que haya una buena neurogénesis. No son conjeturas, por desgracia. A mí me gustaría decir que son todo conjeturas, pero hoy lo sabemos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, se ha visto que cuando, por ejemplo, las dioxinas o determinados insecticidas, pues los aplicamos, tienen efectos en receptores muy importantes. Sabemos dónde actúan. El receptor de los aril hidrocarbonatos es el foco donde actúan determinados insecticidas como las dioxinas o como los polibromados o los policromados, ¿no? Los polibromados además nos rodean porque cada vez tenemos más retardantes de llama. Y ese receptor es capaz de hacer que se modifique la transcripción de muchos factores relacionados con el crecimiento de nuestras neuronas, el crecimiento de células tan importantes como los hepatocitos o de células linfoides. También está muy relacionado con la inducción de nuestra detoxificación del famoso citocromo P450, que es la primera fase de la detoxificación hepática, de respuestas inmunológicas o respuestas inflamatorias. Pues os digo que esto no es una conjetura, lo sabemos. Y bueno, si no se hace más a nivel un poco pues, de gobiernos, es porque, claro, realmente es muy difícil esto de legislar, ¿no? Por eso tenemos que ser nosotros los que poquito a poco vayamos pues, haciendo pequeños pasos en nuestro día a día, ¿no? Bueno, y como os decía, aquí más estudios, no quiero aburriros, aquí más estudios cuando hablamos pues muchas veces con los médicos convencionales y nos dicen, bueno, pero es que vosotros sois una secta y eso son tonterías porque total, todos tenemos que vivir aquí en este ambiente y no nos vamos a ir de ermitaños, ¿no? Pero bueno, en realidad sabemos y no son conjeturas y sabemos y es una evidencia clara, ¿no? Que esto está afectando a nuestro desarrollo, ¿no? Y también hay una relación entre los tóxicos y la microbiota, y al revés, entre la microbiota y los tóxicos. Por ejemplo, el glifosato sabemos que hace que crezcan Clostridium, que son unos bichos que muchas veces producen una serie de metabolitos que a nivel del desarrollo del sistema nervioso y de su funcionamiento, pues precisamente no los queremos, ¿no? También es muy, muy importante cómo la microbiota buena nos ayuda a detoxificar y la microbiota no tan buena, esa que crece cuando nuestro terreno no es bueno, pues nos ayuda a poner tóxicos, ¿no? También los tóxicos están influyendo en que tengamos una microbiota no muy adecuada, ¿no? ¿Cómo intervienen los tóxicos en el desarrollo? Depende de muchos factores. Depende de si afectan al sistema nervioso porque son capaces de entrar, pero la mayoría de los tóxicos son liposolubles, con lo cual pueden acceder fácilmente al sistema nervioso.
de cómo se distribuyen las distintas regiones. Por ejemplo, se sabe que los ganglios basales es donde reciben, es la zona del cerebro que recibe más oxígeno, más sangre, con lo cual es más fácil que lleguen aquí. Los ganglios basales están frecuentemente alterados en los trastornos del desarrollo. Depende de la exposición, del tiempo, depende de los días críticos donde se están formando determinadas zonas, si van a afectar o no. Por eso es tan difícil ver si efectivamente ese tóxico ha sido la causa, ¿no?, de esas alteraciones. Incluso pues, en modelos en animales, los modelos tienen pues, un hándicap, que es que los animales pues, tienen diferente metabolismo y son un poquito diferentes en nuestro cerebro, ¿no? También es muy difícil estudiar los tóxicos en el desarrollo cerebral por el cóctel, lo que os decía, no es lo mismo estudiar un tóxico aislado que muchos tóxicos juntos, ¿no? Bueno, sabemos, por ejemplo, que la famosa metilación de la que os hablaba antes se altera por los tóxicos. Si tengo metales pesados, los metales van a alterar la metilación. Y la metilación además es la forma de eliminarlos. Pero si además de mercurio tengo, pues, por ejemplo, antimonio, que es muy frecuente en los retardantes de llama, pues todavía va a alterarse más la metilación, ¿no? Es un efecto sumatorio. Y van a producir pues, una disrupción hormonal, muchos son lo que llamamos son disruptores endocrinos, incluso a cantidades muy pequeñitas, porque las hormonas actúan a cantidades muy pequeñas. Si nuestro organismo ve muchos tóxicos, dice esto, pues es una cosa extraña, pero a veces se ve poquita cantidad de tóxico y se parece a una hormona, dice, uy, esta es la hormona, y la mete en el camino de las hormonas, ¿no? Y pues, sabéis que las hormonas tiroideas, las hormonas suprarrenales, son muy, muy importantes en el desarrollo cerebral. Pequeñita cantidad, por ejemplo, de corticoide, pues tiene un efecto bueno para el desarrollo cerebral, grandes cantidades, pues al revés, ¿no? Van a producir también muerte neuronal, alteración de conexiones, de la mielinización, alteración de los neurotransmisores, también bloqueo de determinados pues, receptores. Necesitamos que la membrana celular sea permeable, que sea una membrana elástica para ver una buena comunicación entre las células y pueden cambiar, pues, por ejemplo, la metilación de los receptores de la dopamina. Pueden hacer otros cambios epigenéticos, organizan también pues, aductos, que son sustancias que dañan el ADN, producen mucha oxidación, con lo cual pues, va a haber una inflamación crónica de bajo grado, producen una disregulación del sistema inmune, producen una falta de oxígeno, producen muchísimas alteraciones. Pero hay una sensibilidad individual, como hablábamos antes, ¿no? No todos tenemos la misma capacidad de toxificar, tenemos algunos con un hígado enorme y otros con un hígado pequeñito, ¿no? Y cuando ya se estatura, la detoxificación es el centro de nuestro equilibrio. Bueno, os voy a contar una historia que siempre cuento, que es que tengo una amiga que fuma 3 paquetes de cigarrillos, bebe, no duerme, no come verduras. Y un día le dije, tú te mueres, vamos a ver cómo está tu microbiota, que está tan de moda. Y la microbiota la tenía perfecta. Y yo decía, no puede ser. Bueno, pues vamos a ver en el pelo qué metales tienes. Y no tenía nada. Y dije, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Vale, pues esta amiga tenía unos polimorfismos, unas enzimas trabajadoras de detoxificación, de transporte de metales, de antioxidación, que eran todas verdes, todas verdes. Eso verde quiere decir cuando hacemos estos análisis de cómo son nuestras proteínas, porque en realidad el gen no trabaja, hace una proteína que es la que trabaja. Y no todos tenemos las mismas proteínas trabajadoras. Esta amiga las tenía todas en verde, que trabajaban por encima de lo normal, ¿no? En cambio, esta es una de las pruebas de detoxificación de uno de los niños con trastornos del desarrollo nuestro, donde veis que es que no tiene ninguna enzima en verde. Todos los trabajadores suyos son bastante normalitos y muchos están en rojo, que trabajan muy poco, ¿no? Y además, estos polimorfismos, estas formas de las enzimas se alteran, como os decía, por el ambiente. Si tengo tóxicos, todavía van a trabajar menos, ¿no? Con lo cual voy a tener muy poquita capacidad para limpiarme de los genes, ¿no? Hay muchísimos mecanismos, esto solo es para asustaros de la cantidad de mecanismos que conocemos de cómo los tóxicos pueden dañar a nuestras neuronas y a otras células, ¿no? Y también, pues también depende, como en este análisis que os he enseñado antes, también veíamos cómo son nuestras enzimas de antioxidar. Y a veces, pues esta amiga mía tenía unas enzimas antioxidantes estupendas en verde que funcionaban por encima de lo normal, pero muchos de nosotros tenemos las enzimas antioxidantes en rojo, tenemos una superóxido dismutasa que no trabaja nada, ¿no? Pero bueno, también esto es una esperanza y es una forma con la que podemos trabajar, ¿no? Que es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros sabemos que esas enzimas son como una leña húmeda cuando trabaja un poquito,
y les podemos dar pastillas de encendido, más pastillas de encendido, ¿no? Me decía un día el neurólogo: Mar, este niño está muy bien, pero le estás dando 100 veces más vitamina B6 que la normal. Y yo le contestaba: quizá está bien porque es que él necesita 100 veces más vitamina B6 para funcionar, para que esos polimorfismos que tiene, que conocemos, que no son buenos, que tienen una afinidad muy bajita por esa vitamina B6 que la necesitan para funcionar, tenemos que darle más vitamina B6 para que la puedan captar, ¿no? Y al final, si tenemos una leña húmeda, le damos más pastilla de encendido, vamos a conseguir que funcione bien, ¿no? Y esto es lo que hacemos cuando nosotros trabajamos con pediatría integrativa, ¿no? Que intentamos conocer cuál es un poquito la bioquímica. Nos reímos porque en realidad, como siempre dicen que esto es una medicina alternativa, yo siempre digo que no hay bioquímica alternativa, solo hay una bioquímica, ¿no? Y la bioquímica es la que es, y nosotros sabemos que si esa enzima es mala la podemos ayudar, ¿no? Entonces, bueno, lo que está claro es que tenemos que ponernos manos a la obra, porque podemos hacer algo para parar esta epidemia, ¿no? Podemos, pues, tener una mejor alimentación, con lo cual vamos a tener más cantidad de antioxidantes. Podemos suplementar, pues, cuando conozcamos la bioquímica individual de estos niños, para dar esas 100 veces más vitamina B6 que pueden necesitar para hacer una correcta metilación, ¿no? Para saltar ese fallo. Eh, Claro, y podemos, una cosa muy importante, evitar pues todos los tóxicos que tenemos todos alrededor, y sobre todo pues en este periodo de máxima plasticidad, que son los primeros 1000 días de vida, es muy, muy importante evitarlos, ¿no? Eh, bueno, los pediatras podemos hacer muchas cosas. Lo primero que podemos hacer es conocer la medicina ambiental, explorar bien a nuestros niños, ¿no? Porque a veces los trastornos del neurodesarrollo, es verdad que con una buena exploración neurológica podemos ver que ya es un niño, pues, que tiene una hipertonía, que lo tenemos en estrés, podemos empezar a trabajar, tenemos, pues, los reflejos primitivos presentes, o vemos que está fallando algo en lo que es el apego, podemos empezar a trabajar de aquí, no esperar a que sea algo ya evidente para todo el mundo ese trastorno del desarrollo. Para eso, pues, somos pediatras, ¿no? Tenemos que detectarlo antes que ya sea evidente, porque el niño, pues, tenga ya 2 años y tenga ya un trastorno muy, muy claro, ¿no? También podemos incidir en la importancia de la nutrición. Tenemos que cambiar la nutrición de nuestros niños, tenemos que dar un 40% de calorías en forma de grasas, tenemos que disminuir los hidratos de carbono rápidos, tenemos que dar una alimentación que llamamos antiinflamatoria, rica en antioxidantes, en productos frescos y sin insecticidas. Daros cuenta que todo tiene insecticidas, pero si es orgánico, pues a lo mejor tenemos 5 en lugar de 20, ¿no? Tenemos que aprender un poquito, pues, a informar a nuestros padres de cómo quitar tóxicos desde los primeros momentos, ¿no? Tenemos que, como decimos, renaturalizar nuestra salud, y para eso estamos llevando a cabo proyectos muy interesantes ya con inteligencia artificial, porque son tantos los factores que influyen en la exposición, que no podemos decir que es que la exposición a este tóxico es el que ha hecho el trastorno neurológico, porque influyen muchas cosas, pero sí podemos con inteligencia artificial empezar a ver cómo influyen los tóxicos en el desarrollo, ¿no? Hay un proyecto muy interesante que es el proyecto TREN, es el proyecto que está lidiado por un pediatra que se llama Dan Hughes, y en principio están viendo qué tóxicos tienen ya evidencia de afectar al neurodesarrollo. Esta es la página, es muy interesante. Y bueno, nosotros vamos a ir profundizando cada vez más en las investigaciones. Pero los papis, ¿qué podemos hacer, no? Los padres, pues tenemos también mucho que hacer, ¿no? Podemos, pues, como os decía, cambiar la alimentación de nuestros niños. Podemos incidir mucho en la seguridad de nuestros niños, en darles seguridad, en darles, pues, un buen apego. Podemos quitar tóxicos de nuestra casa. No pasa nada porque nos consideren raros. A veces es bueno ser raro, ¿no? Porque, bueno, pues vamos abriendo camino, ¿no? Poquito a poco. Bueno, ya ni hablar de los tóxicos, pues, que tenemos todos alrededor, ¿no? Es muy, muy importante que tengamos un poco conciencia. No todo lo que está en el mercado es bueno, ¿no? Y en este aspecto, bueno, es muy interesante conocer la pediatría integrativa, es la pediatría del por qué, ¿no? Porque cuando nosotros nos encontramos, pues, con lo que está pasando, con un cambio de las patologías pediátricas,
a veces es importante plantearse qué es un asma o qué es una dermatitis, ¿no? Porque en el fondo un asma o una dermatitis atópica, que es tan frecuente, es una enfermedad autoinmune. Nuestro sistema inmune está atacando a nuestro organismo, ¿no? No es solo quito el síntoma y ya está, sino, oye, que tenemos un sistema inmune para toda la vida y que no tengo 90 años, es muy importante restaurarlo. Y lo mismo pasa con los trastornos del desarrollo. Resulta que tengo 3 cromosomas y tengo un síndrome de Down, 3 cromosomas 21, y ya no hago nada o intento ver cómo es mi metabolismo para intentar ayudarle, porque al final el cromosoma pues, no es el que trabajan nuestras proteínas. ¿Cómo es el metabolismo de nuestros niños? Pues nosotros podemos intentar ayudarle a ese metabolismo. Nuestra medicina, la medicina integrativa, la medicina funcional, es una medicina del porqué. Es una medicina de ver qué está intentando hacer el organismo para ayudarle en su proceso de curación, no de intentar quitar, matar, anular, sino de acompañar, regular, modular, ¿no? Esto es muy importante que lo entendamos. Cuando tenemos una enfermedad, es la hoguera donde está intentando el organismo quemar para volver a empezar, ¿no? Tenemos que apoyar, ¿no? Es una pediatría que enfatiza el poder de curación natural del organismo. El organismo no hace las cosas por molestar, ¿no? Si mi mitocondria deja de funcionar es porque no me quiere matar, no quiere seguir oxidando, ¿no? Considera a la persona en su totalidad, tenemos muy en cuenta pues, cómo es la relación de los niños y de los padres, qué está pasando, ¿no? Qué está pasando también pues, con su seguridad, ¿no? Qué está pasando con esa memoria implícita, porque resulta que le hemos ingresado en la UBI y le hemos separado de su mamá, ¿no? Como nos está diciendo que sus células están en estrés, que ya os digo que el sistema nervioso autónomo, que es nuestro tronco en el desarrollo, muchas veces nos olvida, y eso hay que trabajarlo desde el cuerpo, como bien sabe Maricruz, ¿no? Y muchas veces pues exploramos los reflejos primitivos cuando nacen y luego pues nos olvidamos del cuerpo, nos olvidamos de ese niño rígido, de ese niño pues, que tiene muchísima tensión cráneo-sacral y no hacemos nada, decimos que es normal, ¿no? Y eso pues también nos va a influir en el desarrollo. Y es una medicina donde consideramos la individualidad. Tenemos una enfermedad y un enfermo y no todos somos iguales, como os demuestra, por ejemplo, pues lo que os contaba de lo que es el metabolismo individual de cada uno de nosotros. Y como os digo, eso es una cosa que no es una conjetura, que es bioquímica pura, ¿no? Y bueno, yo os animo a que intentemos pues, conocer este abordaje como padres, ¿no? Que preguntemos, como yo les decía a mis gitanitos con mucho cariño, y les tengo mucho cariño, os echo bastante de menos ahora que solo ya me dedico a la medicina privada, porque cuando venían con fiebre yo les decía, bueno, ¿y qué es la fiebre? ¿Y por qué tiene fiebre? ¿No? Y entonces era muy curioso porque, claro, ya les enseñaba un poquito a pensar, ¿no? Porque lo vemos de distinta forma cuando sabemos lo que el organismo está intentando hacer. Y yo les decía, oye, qué bien, tiene fiebre, su sistema inmune está funcionando. Bueno, pues ahora, como está un poquito incómodo, vamos a ayudarle al niño, que la fiebre es buena, pero él no es una mesa y está un poquito incómodo, ¿pero entendéis? Y lo mismo en los trastornos del desarrollo, ¿no? Nos ponen un sello, nos dicen, pues es un niño con un trastorno del espectro autista, pues porque no mira, porque no se relaciona, porque hace pues, cosas distintas, porque tiene un déficit de integración sensorial. Y como padres preguntamos, pero ¿por qué? ¿Qué le está pasando a su metabolismo? ¿No? Y esto es importante que lo preguntemos, ¿no? Porque podemos hacer cosas. O sea, no, un niño con un trastorno del desarrollo que está muy incómodo, pues no es porque el trastorno del desarrollo origine que tenga que estar incómodo. A lo mejor lo que tiene es una disbiosis intestinal tremenda, ¿no? O a lo mejor está lleno de mercurio hasta arriba, ¿no? O a lo mejor está muerto de miedo porque sus células están en estrés porque pues ha tenido una situación muy traumática, ¿no? Y lo tenemos en lagartija o en lucha o en huida, ¿no? Entonces, bueno, yo os animo a que desde esta visión de preguntar el por qué y de intentar entender qué está haciendo nuestro organismo, abordemos pues, los trastornos del desarrollo, ¿no? Y sobre todo os animo a conocer ese libro, que es como el primer pasito para conocer los tóxicos en nuestro hogar, ¿no? La medicina ambiental es una asignatura que estamos ya impartiendo en la Universidad Complutense. Nosotros hacemos una historia ambiental, ¿no? Que va más allá de preguntarle al padre si fuma o si bebe, sino, pues, por ejemplo, dónde trabaja. Sabéis que, por ejemplo, las peluqueras o la gente que trabaja pues, en laboratorios de bioquímica pues tienen mucho riesgo de estar sometido pues, a tóxicos, ¿no?
Y bueno, sin más os dejo. Yo creo que si tenéis alguna pregunta, pues a lo mejor es más interesante que las podamos contestar. Y muchas gracias por vuestra atención y por invitarme. Muchísimas gracias, interesantísima, interesantísima tu conferencia. Y además que aborda todas, o sea, todos los lados de lo que nos está rodeando, tanto por dentro como por fuera. O sea, que muchísimas, muchísimas gracias porque ha sido súper, súper interesante. Bueno, ahora sí que podéis abrir los micros si tenéis interés en hacer alguna pregunta a la doctora Mar Vegara para aclarar alguna duda o alguna cosa que se os haya quedado en el aire. Tenemos para contestar preguntas 5 minutitos porque tenemos que entrar al grupo que tenemos a las 7 y son las 7:04. Entonces, tenéis 5 minutitos. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. ¿Cómo Sí, te mi llamas? nombre es Cintia. Sí, Eh, Tengo unas preguntitas. Entré un poco tarde, pero igual me lo voy a volver a ver todo. muy bien. Bueno, eh, bueno, a raíz del autismo de mi hijo, yo investigué mucho, entonces, pues sí tengo conocimiento de todo lo que usted ha expuesto, ¿no? Quería preguntar si hay algún examen, para saber qué disruptores endocrinos tenemos en el cuerpo. Después, ¿qué opina de las vacunas? Porque, bueno, mi hijo tiene los 6 años y me insisten de ponerle la vacuna de los 6 años. Y yo no quiero hacerlo, porque ya estamos ahí peleando con lo que ya tiene encima y encima me piden eso, ¿no? O sea, bueno, yo vivo en Francia, pero y aquí es la política de Estado. O sea, si no, el niño no va a la escuela o no va a sus actividades. Pero no sé qué voy a hacer todavía con eso. Bueno, ¿qué piensa de la peridural? Porque bueno, mi hijo es el tercero de 3 niños que tuve así que Dios me envió uno después del otro. Y bueno, hasta ese momento yo no sabía nada de bioquímica y de todo el funcionamiento y los químicos y los tóxicos. Entonces, yo pues me clavé 2 peridurales ya antes de mis 2 hijos y el tercero encima me lo puse, ¿no? Y bueno, después de un tiempo yo sentí que mi cuerpo, que algo no estaba bien, ¿no? Y bueno, después del nacimiento de Rafael, 3 meses o 4 meses después, yo tuve un problema en la columna. Y bueno, tuve que ir al osteopata para que me lo acomode, que me quede un poquito mejor, pero todavía yo siento que hay algo por ahí. Eh, Bueno, pues muchas gracias por tu intervención. Sí, bueno, con respecto, voy a empezar como para contestarte al revés. Bueno, mi marido es anestesista y es verdad que hemos tenido pues muchas discusiones, ¿no? A veces con respecto a la epidural. Yo he hecho investigaciones y yo creo que, como siempre, no es malo la cosa en sí, ¿no? La epidural puede ser buena si estoy con mucho dolor, el dolor produce una vasoconstricción y disminuye el riego que llega al niño, ¿no? Entonces, la epidural, pues lo que consigue muchas veces también es que al bajar el dolor llegue más sangre a nuestros niños, que no tengan tanta hipoxia, podría ayudar, ¿no? En este aspecto, siempre y cuando esté bien puesta. También, pues también depende un poquito de nuestra capacidad para metabolizar, ¿no? O sea, aquí, como os digo, tenemos una individualidad y es muy importante. Sería muy bonito que cada uno de nosotros pudiésemos conocer cuál es nuestra capacidad de metabolizar, sobre todo determinados fármacos, ¿no? Por ejemplo, pues los tóxicos ambientales, ¿no? Sí podemos ver qué tóxicos tenemos, por supuesto no todos, ¿no? Pero sí podemos intuir qué tóxicos tenemos. El nivel de disruptores endocrinos es muy complicado, pero sí que hay algunas pruebas que podemos hacer en orina para ver tóxicos. Luego también, pues, por ejemplo, como los metales pesados, podemos ver en pelo, en sangre o en heces. Tenemos pruebas para ver qué tóxicos tenemos. Uno de los grandes tóxicos que no he mencionado son las micotoxinas, que pues en España parece que no les damos mucha importancia y también es un gran tóxico, ¿no? Y bueno, con respecto a las vacunas, mi postura
pues yo creo que epidemiológicamente han salvado vidas. O sea, desde el punto de vista epidemiológico han salvado vidas. Y como decimos, en medicina funcional lo importante no es lo de fuera, sino es el terreno, ¿no? Entonces, lo importante para las vacunas es el terreno. O sea, es verdad que están llenas de tóxicos que podrían ser de otra forma. Pero si yo tengo un buen terreno, mi organismo va a ser capaz de eliminar lo que le molesta. El problema es que no todos tenemos la misma capacidad para detoxificar y que muchas veces, pues cuando ya vamos inflamando y teniendo más tóxicos, llega un momento en que nuestro organismo dice, se acabó, ya no puedo más y voy a hacer una gran inflamación para intentar quemar lo que me está molestando, ¿no? Entonces, en este aspecto, las vacunas deben ser individualizadas, tanto en la forma de administrarlas como en la forma un poquito y en el momento en que deben ponerse en cada uno de nuestros niños, ¿no? Si sospechamos que puede haber una mala detoxificación, porque ya sabemos que es una madre pues, que tiene determinadas patologías, pues siempre va a ser muy conveniente poder hacer un estudio de detoxificación y apoyar la detoxificación antes y después, ¿no? También ver el momento clínico de ponerlas, porque no es lo mismo un niño que ha sido un gran prematuro, que ha estado ingresado, que le hemos puesto antibióticos, que ha estado con lactancia artificial, una mamá que pues, ha tenido una amenaza de aborto, que ha estado con mucho estrés durante el embarazo, un niño pues, donde sospechamos clínicamente que todo está bien, que es un embarazo sin riesgo, parto natural, lactancia materna, donde su sistema inmune va a estar más regulado. Porque el problema de las vacunas es que enfademos demasiado al sistema inmune. El sistema inmune de los niños cuando nacen no está regulado. Tiende a tener bajita la inmunidad celular para no rechazar a su madre y muy alta la inmunidad de las mucosas, que es la que nos inflama, ¿no? Porque la barrera hematoencefálica es una mucosa más, ¿no? Entonces, antes de vacunar, tenemos que regular el sistema inmune lo máximo que podamos. Y luego tenemos que, en casos donde vemos algo raro, volver atrás. O sea, si nosotros vemos que un niño con la vacuna de los 2 meses, primero puesta, yo creo que hay que poner las vacunas separadas, no todas juntas, porque es mucho estímulo antigénico. En el peor de los casos no va a responder a 60 antígenos el sistema inmune, ¿no? Si ponemos pues, las vacunas separadas cuando están bien y aún así vemos algo raro como un niño de 2 meses que de repente pues, tiene una fiebre muy alta o que tiene una convulsión febril, pues podemos decir, oye, bueno, vamos a parar, vamos a hacer un tipaje linfocitario, vamos a hacer un estudio de la inmunidad de este niño, vamos a regularla bien y luego pues vamos a considerar pues cuándo debemos o no debemos vacunarlo, ¿no? La vacunación debe ser algo individual. Por supuesto, tendríamos que luchar todos para que las vacunas no tuviesen tantos tóxicos, ¿no? Porque hoy en día podemos hacer vacunas con glucanos, con otro tipo de adjuvantes, y como padres yo creo que es muy importante que nos reuniésemos, ¿no? Como médicos también intentásemos pues, hacer vacunas menos tóxicas, ¿no? Eso es importante, pero quizá en medicina funcional lo más importante es el terreno. O sea, si yo estoy rodeado de COVID, como soy yo que estuve trabajando en el centro de salud y era la única pediatra, y no me pasa nada, no es porque, como digo yo, haya hecho un pacto con el diablo, ¿no? Sino porque tenemos un terreno que está bien. Si tenemos un terreno que está bien, pues va a ser capaz de responder, ¿no? Salvo que caiga una bomba y ya sea pues algo muy gordo. Pero pues, bueno, por eso no tenemos, yo creo que poner tantas vacunas juntas, ¿no? Para que no sea una bomba y que nuestros niños pues, puedan responder si su sistema inmune está bien, ¿no? Espero haberte contestado, ¿no? Con esta Sí, sí, diserción. muchas gracias. Disculpe, ¿y usted hace esos exámenes antes para hacerle la... Bueno, si son niños en los que sospechamos, por ejemplo, pues algún hermanito mío, esta mañana, por ejemplo, tengo un niñito que tiene un trastorno del desarrollo y su hermana, pues pequeñita, le hemos hecho un estudio de intoxicación antes de vacunarla, ¿no? O, por ejemplo, otra niña que es la que os cuento que a los 2 meses le pusieron todas las vacunas juntas, le pusieron el rotavirus, Bexero, meningo, Prevenar, hexavalente, todas juntas, hizo pues un fiebrón de 40 con una convulsión. Y también, pues, efectivamente, hemos hecho un estudio de toxificación, un tipaje antes de volverla a vacunar, porque los padres quieren vacunarla. Y bueno, pues vamos a vacunarla con cuidado. Bueno, muchas gracias. Te De verdad toca que- venirte desde Francia Sí, a yo ver pienso a que la sí. doctora Mar Vegara. Sí, Ya lo sí, sabes, que te sí, yo toca ir pienso. sacando el Pobre, billete. No, es que aquí es demasiado ya. pobre. Vacunar a alguien porque pues es política de Estado, o sea, no, pues no, no me parece tampoco. Yo no soy antivacunas, pero sabiendo la situación, muchísimas gracias. Yo la estaré Gracias, contactando. Vicente. Gracias a ti. Bueno, muy bien. Tenemos una preguntita más
y ya nos vamos. ¿Quién tiene una pregunta urgente para la doctora Mar Vegara? Pues Maricruz, soy Mariana, que hace mucho que no hablamos. Voy a intentar ser súper rápida. Ah, muy bien. Hola Mariana, qué alegría. ¿Qué tal está Sí, Inés? muy bien, buenísima, Me buenísima. alegro mucho. Y Adelante con la pregunta. se han unido los astros contigo porque me han enviado a Mar hace 2, 3 semanas, ¿Sí? precisamente para algo que ha comentado ella. El neurólogo nos ha dado vitamina B6 en forma de un que se llama gamalate. Bueno, y tenemos la duda de si la niña está reaccionando mal al gamalate o no, porque lo ve interesante, o a la B6 o al GABA o tal. Bueno, entonces hablando, después de hablar con muchísimas personas, me han dicho, tú solo tal como eres, tal, solo te vale Mar Vegara, pues ha sido un descubrimiento. ¿Cuál es el problema? Que el problema lo tenemos encima de la mesa y Mar, ya me lo habían avisado, no tiene disponibilidad hasta noviembre. Así que, Mar, ¿qué puedo hacer en esta situación en la que tengo? Pues eso, me dicen que le vendría fenomenal, ya empezamos en marzo. Claramente la niña, no sé, parecía que iba mejor, pero le da reflujo por las noches y bueno, la duda es, ¿puede ser eso o cualquier otra cosa? Entonces me dicen, solo te vale Mar. ¿Qué hago? Hasta noviembre no podemos aguantar. No, bueno, tranquila, tranquila. Ya, yo creo que una de las obligaciones en pediatría integrativa es formar a gente, ¿ves? Porque os vais a reír, pero en España somos 7 pediatras integrativos, de los cuales la verdad es que son todos muy jovencitos. Quizá yo soy la que llevo desde el principio la Sociedad de Pediatría Integrativa, la Sociedad de Medicina Integrativa, ¿no? Este año nos vamos a reunir con la Pediatría Internacional en SESNI, en el Congreso de Medicina Integrativa, para intentar empezar a hacer acciones en serio con la Pediatría Integrativa Internacional, que está en los hospitales públicos. Tanto, por ejemplo, Hellman es un oncólogo que trabaja en un hospital público en Brasil y hacen pediatría integrativa en los hospitales, como el presidente de la Sociedad Europea de Medicina Integrativa es un pediatra que también trabaja en el Hospital de Berlín, el Charity, que es un hospital público. Entonces tenemos que empezar a movernos en España, ¿no? Entonces, bueno, he empezado ya hace 1 año y medio a formar a otros profesionales, ¿no? Yo sé que es difícil, ¿no? Pero sí, yo tengo plena confianza en ellos. Tenemos tres médicos que están trabajando con nosotros y muchas veces, pues claro, cuando yo no los puedo ver, la primera consulta sobre todo, pues la hacen ellos, ¿no? Y pues pedimos un poquito las pruebas que consideramos. Nosotros los viernes hacemos una sesión de equipo donde nos reunimos y discutimos los casos y mandamos los tratamientos. Entonces, bueno, están supervisados, llevan ya tiempo conmigo, han visto muchas consultas conmigo, saben lo que es la integración sensorial y todo un poco cómo se trabaja en medicina integrativa, porque además se han formado con los PNIs y con medicina integrativa, con lo cual es una opción, ¿no? También es verdad que cuando son niños muy complicados o niños que ya pues, tienen una historia previa, normalmente la secretaria suele hacer un huequito. Lo que pasa es que tenéis que un poquito darle pena. Tienes que Vale. decirle que son niños que ya llevan pues, mucho tiempo y que, bueno, pues que es bueno. Pero tampoco os preocupéis porque ya digo, todo lo que vea el equipo lo voy a No, supervisar yo. bueno, ya he intentado dar pena, entonces tengo cita para la semana que viene y la tuya para la primera que tenías. Seguiré dando pena, estoy en lista de espera. Bueno, yo soy muy insistente, pero bueno, Yo, he optado también por esta vía de dar pena. O sea, yo voy por todos los lados y aquí estoy. A ver si. Sí, yo creo que ya en breve conseguiremos ser más médicos, ¿no? Trabajando un poquito en esta línea, ¿no? Porque yo creo que es muy, muy importante y sobre todo que nos da muchísimas satisfacciones, ¿no? Tanto a los padres, como ya sabéis, como a nosotros como profesionales, ¿no? Porque decimos, oye, que este niño está mucho mejor, ¿no? Ujú. O sea que yo creo que, bueno, no te preocupes que si yo no lo veo directamente, lo voy a ver indirectamente. Bueno, fenomenal. Si no, como tarde en octubre parece que tenemos una cita fija, así que. Y, Genial. y la semana que viene, pues ya te llegará entonces el viernes. Sí, Espero. pues lo veré, la veré, ¿no? Que es una chiquitina, Inés, sí, sí. Inés. Pues la veré, la veré.
sea que no te Muy bien. preocupes que estaré en el telón viéndola. Fenomenal. Pues muchísimas gracias a las dos, Maricruz y Mar, por estar ahí. Gracias a ti. Bueno, Sí, sí. muchísimas gracias a ti por participar. Así que bueno, que le des un beso enorme a Inés de mi parte. De tu parte. Bueno, un aplauso muy grande para ti, Mar, que ha estado genial, Gracias. genial, genial. Me siento muy, muy, muy agradecida. Y chicos, lo tenemos que dejar ya, pero vamos a tener esta sesión grabada, con lo cual no os preocupéis que os lo volveremos a enviar a todos. Pues mañana mismo lo puede estar saliendo para todo el mundo, ¿vale? Un Pues abrazo muchas grande. gracias. Un Muchas gracias. abrazo. Muchas gracias a vosotros. Encantada. Gracias. Hasta Gracias, luego. muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego.